En este video veremos cómo insertar fórmulas en Excel. Empezaremos por ir a un libro en blanco. Tal y como ya hemos visto en videos anteriores, existen varias pestañas dentro de Excel, entre las cuales encontramos una llamada Fórmulas. Si clicamos esta pestaña, se nos desplegarán gran cantidad de opciones para insertar distintas fórmulas a nuestra hoja de trabajo. Tal y como podemos ver, existen distintos tipos, ya sean financieras, lógicas, para manipulación de texto, manipulación de fecha y hora, matemáticas y otras adicionales que son para funciones muy específicas, por lo cual no las veremos en estos videos. Si hacemos clic en cualquiera de estos botones, es decir, encima de financiera, lógica, texto, fecha y hora, búsqueda y referencia, matemática y trigonométrica o más funciones, Excel nos proporcionará una lista a las distintas fórmulas disponibles para utilizar. Al hacer clic en cualquiera de estas, se nos va a abrir un cuadro en donde podremos insertar los distintos parámetros que nos pide la fórmula, por ejemplo, esto. Antes de seleccionar la fórmula que queremos, es importante mencionar que se nos provee un resumen de lo que hace la fórmula. Si dejamos el ratón encima de cualquiera de estas, por ejemplo, si nos vamos a las funciones matemáticas y buscamos la función suma, dejamos el ratón encima, Excel nos tirará un cuadrito que nos dice más o menos qué es lo que hace la fórmula. En este caso, la función suma todos los números en un rango de celdas. Entonces, antes de seleccionar esta fórmula, vamos a hacer una lista con datos numéricos para trabajar con unas fórmulas básicas. Entonces, vamos a poner cantidad de visitantes en un restaurante. Y vamos a dividirlo por meses. Entonces, digamos que enero, febrero, marzo y hasta mayo. Y por supuesto la fila de total. Entonces, vamos a darle un poco de formato, nada más para ordenarlo, y vamos a decir o suponer que en enero llegaron 25 personas al restaurante, en febrero 40, en marzo llegaron 30, en abril 80 y en mayo 40. Entonces, nos pararemos a la parte donde escribimos total, es decir, en esta celda, la celda C8, e iremos a la pestaña de fórmulas. Una vez aquí, iremos a las fórmulas matemáticas. Aunque antes de eso también es importante mencionar que existe el botón de insertar función. Es lo mismo que el menú que ya vimos, pero ordenado en forma de lista, para un rápido acceso a todas las fórmulas. Por ejemplo, si clicamos aquí en donde dice insertar función, se nos va a desplegar una gran cantidad de funciones, que en realidad todas están en el menú anterior, pero aquí se puede encontrar en una vista diferente. Entonces, vamos a hacerlo como lo vimos al inicio. Vamos a irnos a funciones matemáticas y trigonométricas. Y en este caso vamos a buscar la función suma. Entonces, una vez que la ubicamos, la seleccionamos y se nos va a desplegar esto. Generalmente esto va a estar vacío, esto es porque yo ya tenía el ejemplo listo. Pero si clicamos en este, podemos seleccionar el rango de los datos que queremos sumar. Entonces, vamos a ir de enero a mayo, arrastrando el mouse, soltamos el clic, clicamos una vez más en esta flecha y aceptamos. Entonces, vemos que el total va a ser de 215. Es decir, en este caso, como la función suma, lo que hace es sumar todos los datos que seleccionamos. Está sumando 25 más 40 más 30 más 80 más 40. Y eso nos debería dar un total de 215. Ahora, no es necesario ir a todo el menú de fórmulas y hacer esto, sino que si ya conocemos las fórmulas que queremos utilizar, simplemente podemos escribir el símbolo de igual. Pues como se puede observar, siempre que insertamos una fórmula se tiene que empezar con este símbolo. Pues de esta manera, Excel sabe que no estamos escribiendo un texto, sino que queremos insertar una fórmula. Además, todas las fórmulas tienen distintos parámetros, por lo que es importante ver qué es lo que Excel nos pide para que la fórmula funcione. Entonces, si ya conocemos la fórmula, en el caso de suma, podemos nada más escribir el símbolo de igual, escribir suma, y aquí igual se nos va a proporcionar una lista dependiendo de lo que escribamos. De la misma manera podríamos escribir promedio y hay diferentes promedios. Por ejemplo, promedio, obtener el promedio si se cumple una condición y así sucesivamente hay distintas fórmulas. Pero como estamos trabajando con suma, vamos a escribir suma, abrimos el paréntesis, seleccionamos los datos que nos interesan, cerramos paréntesis y estripamos enter. Y es exactamente igual a irnos a la pestaña de fórmulas, buscar la fórmula acá, buscar suma, es lo mismo.
Otra fórmula que generalmente se utiliza es, digamos, si queremos ver el promedio, como ya vimos, de las personas que han llegado de los meses de enero hasta mayo. Entonces, escribimos igual, puesto que estamos escribiendo una fórmula, lo que queremos es el promedio, entonces vemos si hay una que se llama promedio. Efectivamente, si hay una fórmula que se llama promedio, entonces vamos a abrir el paréntesis y esos son los mismos parámetros que el anterior. Entonces, básicamente, nos pide seleccionar todos los datos que queremos evaluar para ver cuál es el promedio de estos datos. Entonces, de nuevo, clicamos la primera, arrastramos el ratón hasta el último dato que queremos y cerramos el paréntesis. Flipamos Enter y el promedio van a ser 43 visitas del restaurante de enero a mayo.